estos espacios. Lo hemos hecho como todas las noches de manera puntual. Es un- una parte de la cultura, siempre cumplir lo que se está ofreciendo y la puntualidad es parte clave. Doctor Luis Arturo, gracias por la presencia el día de hoy a la hora acordada. Poco a poco las personas irán sumando para esta exposición magistral. Tengo a bien presentar al doctor Luis Arturo Hidalgo, un fiscal de trayectoria, alguien que ha hecho una carrera judicial impecable. Indudablemente los conocimientos que se han adquirido han sido desde diferentes puntos de vista: libre ejercicio, ha sido juez, ha sido secretario, ha sido fiscal. Eso suma bastante para que la experiencia que pueda ser puesta en conocimiento el día de hoy sea de una manera objetiva. El doctor ha cursado varias maestrías, varios estudios, es parte del grupo de jueces que van a ser nacionales en un periodo posterior. Eso es algo que indudablemente resalta la participación de Cuenca a nivel nacional, siempre orgulloso de la presencia de personas como el doctor Luis Arturo Hidalgo, compitiendo con las más altas élites del conocimiento en doctrina y jurisprudencia. Eso es bastante y habla mucho más de los actos del día a día, por cuanto lamentablemente la justicia se rige a procesos, pero los conocimientos adquiridos son los que van dando la pauta para conocer a las personas, y es por eso que hemos tenido la acertada decisión y sobre todo la oportunidad que el doctor Ruiz Arturo acepte la invitación. Sé que no lo hace muy, muy común aceptar invitaciones a seminarios, a foros, pero por la afinidad que tenemos lo ha hecho. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo. En el transcurso de esta charla, de su ponencia, hay una persona que está encargada, que es el ingeniero Brian, que está a su servicio en algún momento si desea algún tipo de ayuda en el aspecto informático. Igual los micrófonos están abiertos para que las personas puedan interactuar con usted de una manera muy práctica, didáctica, para que su exposición sea de categoría como siempre está se lo realiza. ¿Sí? Doctor Luis Arturo, queda en sus manos de exposición. Una buena noche. Muy amable, muchas gracias por sus palabras, doctor Astudillo. Más que nada, un cordial y atento saludo a todos quienes se han unido a esta reunión de Zoom. Veo muchas caras conocidas. Hola Alfredo, espero que te encuentres bien. Por ahí también le veía a, a Gustavo Toledo. Saludos al Consejo de Seguridad Ciudadana, al ECU 911. Listo, vamos a comenzar. Más que nada, es el hecho de que me gustaría que no vaya esto tanto a la parte de una... Permíteme para compartirles pantalla. No sé si están observando la pantalla. Sí, Sí, doctor. Doc, ya está compartido. Listo, listo. Más que una clase magistral, más que regirme a lo que sería dogmática o jurisprudencia pura, considero que estos espacios son buenos para tratarles desde la práctica. Es a veces importante el, el ir tomando nota de lo que pasa en el día a día. Para esto se ha estructurado una exposición respecto a varios puntos. Eh, Conocemos que Fiscalía es el que tiene el monopolio de la acción pública, el que tiene la pretensión punitiva del Estado y es dado a través de la Constitución y de la ley. Artículo 195 de la Constitución le da la titularidad a Fiscalía General del Estado para que ejerza la acción penal pública. Esto va de la mano con el artículo 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal.
Es por ello que Fiscalía actúa en delitos de acción penal pública. Pero no solamente Fiscalía tiene esa titularidad, eh, sino tiene que apoyarse en gente especializada, en instituciones especializadas. La materia de tránsito es una cuestión bastante técnica y nos regimos siempre o nos apoyamos en los informes periciales, ¿no? Para ello, el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, con el numeral 4, ¿sí? Que habla acerca de las atribuciones de la Fiscalía, ahí ya hace referencia a que nos apoyamos en un sistema especializado de medicina legal y ciencias forenses y quienes conocen materia de tránsito. Es por ello que la coordinación se lo realiza siempre con Policía Nacional, con la unidad especializada de accidentología de tránsito, como es el CIAD, y la OIAT, que es la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, que es de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Además de ello, podemos inferir siempre el hecho de que, permítame un momentito. Permítame un momento. Ahora, los delitos de tránsito, tenemos un capítulo propio para ello. En el Código Orgánico Integral Penal se les ha dado eh, el capítulo octavo de las infracciones de tránsito. Y ahí están sobre lo que es la infracción de tránsito, que son acciones u omisiones culposas producido en el ámbito del transporte y seguridad vial. Cuando hablamos de que es meramente culposo, tenemos que también, querramos o no, volver a lo que establece el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que es la culpa. Y la culpa actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde cuando se produce un resultado dañoso. Ahora, ¿qué es esto del deber objetivo de cuidado? Ya en términos más castizos, es aquella persona que actúa con negligencia, imprudencia, impericia o falta de observancia de las normas de tránsito. Ya se ha podido avanzar más respecto del deber objetivo de cuidado con la teoría de la imputación objetiva y existen dos grandes referentes respecto de la teoría de la imputación objetiva y en este caso está pues los maestros Gunther Jacobs y Klaus Roxin. Ellos cuando hablan de la teoría, y deben haber escuchado la teoría de la imputación objetiva, ellos se rigen a través de principios. Y se utiliza bastante en tránsito, porque los principios en materia de tránsito, en esto de la imputación objetiva, viene a ser el incremento del riesgo permitido. Nosotros vivimos en una sociedad de riesgo. Todas las actuaciones que hace el ser humano, o la mayor parte de actuaciones que hace el ser humano, tienen un riesgo, pero este riesgo es permitido. Cuando nosotros salimos en un vehículo a realizar nuestra vida cotidiana, ir a nuestro trabajo, si es que somos empleados, manejar un bus, si es que somos choferes de una unidad de transporte público, manejar nuestro taxi, manejar un tráiler, una volqueta, un camión, la motocicleta, la bicicleta, andar en un scooter, todo eso conlleva un riesgo.
Sin embargo, este riesgo tiene que ser permitido. Pero cuando se incrementa ese riesgo permitido, existe ahí pues los efectos que nos conlleva, en este caso, en este módulo, lo que es cuestiones de tránsito. Este incremento de riesgo permitido va por el incremento de la fuente de peligro. Nosotros manejamos un vehículo, pero cuando lo hacemos de manera negligente, es decir, eh, tomamos una curva muy cerrada o muy abierta, y esto siempre va a ir de la mano, ¿no? La negligencia, la imprudencia, la impericia, es por la falta de observancia de las normas de tránsito. Nosotros estamos incrementando esa fuente de peligro por la manera negligente. La imprudencia, en que sabiendo que la vía es unidireccional, invadimos vía. Y la impericia es el no haber obtenido un título que nos habilite a la conducción, o sea, la licencia de conducir. Eso conlleva al incremento de esta fuente de peligro y consecuentemente, pues, es lo que crea estos actos dañosos que pueden ir en contra de bienes jurídicos, como es la vida, la integridad física, daños materiales en lo público o en lo privado. Ya así las cosas, cuando nosotros estamos eh, ante ante un accidente de tránsito, ante un siniestro de tránsito. ¿Y por qué hablo acerca de siniestro de tránsito? Porque hemos de entender que ha ido avanzando las terminologías, no es solamente lo que existe en, en, en la normativa, que tenemos el Código Orgánico Integral Penal, no solamente en la ley y el reglamento, sino existe un observatorio interamericano, ¿sí? Que está siempre avanzando, no solamente en la técnica, sino en un glosario de términos. Por eso el accidente de tránsito es una circunstancia imprevista, pero un suceso de tránsito va más allá. Este suceso de tránsito es porque el ser humano, la persona, ha infringido el deber objetivo de cuidado. Ahora, recordemos cuáles son los delitos culposos en accidente de tránsito. Y esto está desde el artículo 376, en el que dice el código muerte culposa por conductor en estado de embriaguez y bajo los efectos de sustancia estupefacientes, psicotrópicos o preparados que lo contengan. Comienza con esto porque con esta terminología, con este título, es por el hecho de que se comienza con el bien jurídico mayormente protegido, y en este caso es la vida, y con una circunstancia que agrava el tipo, la ingesta de bebidas espirituosas o el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. De igual manera, en el siguiente articulado tenemos ya la muerte culposa. Y aquí hay que hacer un breve paréntesis. El artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal dice: la persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez que se haya cumplido la pena privativa de la libertad. Y será sancionada con 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas
ilegítimas, tales como el exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley, las malas condiciones físicas del conductor, la inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de autoridades o agentes de tránsito. Como les dije, vamos a ir un poco más a la práctica. Por lo general, por lo general, este, estas circunstancias en las que modifican la pena, que sería ya superiores, que es de 3 a 5 años, cuando el primer inciso del artículo 379 habla únicamente de 1 a 3 años. Tendría que darse circunstancias muy propicias para poder determinar que efectivamente existió el exceso de velocidad. Por ejemplo, los fotorradares, o que se hagan cálculos matemáticos para poder determinar que efectivamente estaba la persona en exceso de velocidad. Existe hay lo que le llaman, y a lo mejor el compañero Granda, que es perito del CIA, nos puede ayudar. Existen deformaciones en la carrocería del vehículo que, a más de ello, con los vestigios que quedan en el accidente de tránsito, se pueden hacer unos cálculos para determinar las velocidades en las que estaba. Pero ya existen otras circunstancias como conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. Esto ya cae en un aspecto bastante subjetivo, porque ¿cómo poder determinar que efectivamente habían malas condiciones mecánicas del vehículo? Es hasta medio complicado y les voy a poner un ejemplo. En el año 2017, si no estoy mal, cuando estaba en, de igual manera, en la Fiscalía de Tránsito, se produjo un accidente de un bus que estaba llevando a los hinchas del Barcelona desde la ciudad de Cuenca hacia Guayaquil. Y en la vía, en la cuenca Molleturo-El Empalme, el vehículo pierde pista, se volca y se impacta contra las barandas de un puente. Ahí fallecieron varias personas. Cuando se hizo eh, las pericias técnicas, se pudo determinar que las zapatas del bus estaban cristalizadas y se habían pegado al tambor. Pero esto es por efecto de que el bus, que estaba acostumbrado a andar en plano, en el momento en que sube hacia a la sierra ecuatoriana, eh, cuando tiene que regresar, comienza a utilizar mucho el freno, se cristalizan las zapatas y consecuentemente se produjo el accidente de tránsito porque perdió los frenos. No tenía otro tipo de frenos, como sería un ahogador, como sería un freno de motor, un freno de chacos, y se produjo el accidente de tránsito. Entonces puede que el bus no haya estado con problemas mecánicos a lo que vino, pero por la conducción hasta cierto punto negligente hizo que los frenos se cristalicen y pierda ya la potencia de frenado.
Lo que sí se puede hacer son las cosas que son tangibles, ¿no? Por ejemplo, llantas lisas y desgastadas lo hacen los agentes de tránsito, tanto del CIAT como de la OIAT, y hay un acápite respecto en el momento de hacer el reconocimiento técnico, mecánico y avalúo de daños que existió en los vehículos involucrados en el siniestro de tránsito respecto de esta situación. Nuevamente queda en la subjetividad saber si es que el conductor ha circulado más allá de las horas permitidas o las malas condiciones físicas que tenga, pero todo esto sí recae en el numeral 5, que es la inobservancia de leyes, reglamentos y regulaciones técnicas. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado de que pocas son las veces en las que eh, se puede agravar, digamos así, la pena a quienes hayan estado en estas circunstancias, en una muerte culposa, por cuanto no se cuenta a veces con la técnica suficiente para presentar como un elemento de convicción más. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta. Listo. Ahora, hay muerte provocada por negligencia del contratista o ejecutor de obras. En esta circunstancia son aquellas constructoras de vías que dejan abierto un hueco sin señalización y que el vehículo cae en estos huecos, toda vez de que el conductor del mismo no se pudo percatar de la existencia de este. Dando gracias aquí en la ciudad de Cuenca o lo que tiene la jurisdicción de la competencia de fiscalía, no hemos tenido estos, este tipo de delitos. Lo que sí hay es lesiones causadas por accidente de tránsito. Y esto es importante tener en cuenta algunas circunstancias. La primera es del artículo 379, el primer inciso, que nos remite al artículo 152. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 379? Dice que en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en un cuarto de la pena mínima. Es decir, en lesiones de tránsito ya no existiría pena en abstracto, sino directamente la pena en concreto. Porque si nos remitimos al artículo 152, por ejemplo, en el numeral 4, establece que la pena privativa de la libertad en este tipo de delitos será de 3 a 5 años. Pero el 379, primer inciso, hace referencia a que va a ser lo mínimo, reducido en un cuarto de la pena. Ahora, existen circunstancias que siempre hay que tomar en cuenta, como la embriaguez de aquella persona que estaba conduciendo. Ahí, en cambio, es el máximo de la sanción prevista, incrementado en un tercio. En este caso, como se puso de ejemplo del artículo 152, podemos establecer de que la pena es de 5 años, pero se le suma o se le incrementa un tercio más. Para ello es importante eh, el contar con las pericias. Ya en la práctica, vamos a ir por partes en lo que sería la flagrancia delictual. eh, Cuando existe un suceso de tránsito, cuando existe un suceso de tránsito, se pone en conocimiento a Fiscalía de la existencia del mismo. Y el agente civil de tránsito toma procedimiento
se pone en contacto con las personas involucradas, quienes estaban conduciendo los vehículos involucrados en el siniestro de tránsito y solicita la documentación para primero saber si es que quien estaba conduciendo tiene la pericia para manejar un vehículo. Es decir, tiene una licencia de conducir. Y si esta licencia de conducir es o le sirve para conducir para manejar determinado vehículo, tomando en cuenta de que no todas las licencias sirven para todos los vehículos. Hemos de entender que la licencia B, que es la Sportman, sirve para una calidad de vehículo. No podría estar conduciendo un, un bus, por ejemplo, un tráiler, una volqueta. Esto sirve a Fiscalía General del Estado para fundamentar la teoría del caso en su debido momento. Cuando existen lesionados, no solamente se pone en contacto los agentes civiles de tránsito, sino el ECU 911 son quienes nos llaman a informar de este suceso y Fiscalía, a través del ECU 911, dispone que comparezcan a este suceso de tránsito, que se acerquen, que tomen procedimiento a este suceso de tránsito, los peritos, tanto del CIAT como de la OIAT. ¿Por qué? Porque es necesario, de primera mano, tener el informe de reconocimiento técnico, mecánico y avalúo de daños materiales para saber si es que estamos dentro de este delito de daños materiales. Y si es que hay personas lesionadas, mandamos a los peritos de fiscalía al Hospital Vicente Corral Moscoso, que por lo general es a donde les llevan, o al Hospital del IES, para que puedan valorar a las personas. Y esto es fundamental porque dentro del artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal tenemos 5 numerales, 5 numerales, en donde pudiesen ubicarse estas lesiones que han sufrido los participantes en este suceso de tránsito y con ello poder saber qué es lo que Fiscalía va a presentarle al juez. Porque hemos de entender que si una persona tiene de 9 a 30 días, estaría en el numeral 2 del artículo 152 y tiene una pena. La pena en abstracto del artículo 152, numeral 2, es de 2 meses a un año. El del numeral 3, que es de 31 días a 90 días, la pena en abstracto es de 1 a 3 años. El del numeral 4 son aquellas lesiones que superan los 90 días y está en el rango de 3 a 5 años. Y la del numeral 5 que son aquellas lesiones que determinan una incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano, es de 5 a 7 años. Por eso es importante tener estos informes, porque en tránsito, cuando se formula cargos, se puede hacer en un concurso ideal de infracciones. Pero se han de preguntar, pero doctor, si es que hay un muerto, hay lesionado y hay daños materiales en el concurso ideal de infracciones, dice que se le tendría que imponer la pena por el delito mayor. Sí, pero hemos de entender que la persona a lo mejor que fallece, existen víctimas secundarias como son los familiares, a los que hay que proceder con la reparación integral. Si hay personas lesionadas, de igual manera, hay que proceder con la reparación integral
y los daños causados en los automotores. Alguien tiene que hacerse cargo de todo ello. El artículo 78 de la Constitución establece que las víctimas pertenecen a un grupo especial y tienen derechos constitucionales y legales, como es la reparación integral a las víctimas. Y esto va de la mano con el artículo 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal. Pero para que vean que existe a veces hasta incongruencias en la norma, los delitos, como puse el ejemplo de lesiones que pasan de 90 días, tienen una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Sin embargo, el delito de muerte causada por accidente de tránsito, la pena es de 1 a 3 años. Hasta para la dosimetría es necesario el poder determinar y encuadrar las víctimas que existieron, si es que fue muerte culposa. No hablemos de este momento respecto de la ingesta alcohólica, solamente que no estaba el responsable del accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. La muerte culposa tiene una dosimetría penal. Las lesiones en accidente de tránsito tiene otra dosimetría. Y lógicamente, pues los daños materiales que no tienen pena privativa de la libertad. Es por ello que es necesario, indispensable, tener los informes periciales para que Fiscalía pueda organizar qué es lo que le va a presentar al juez. Porque hemos de entender que la flagrancia delictual, que la recoge el artículo 527, establece que son actos o delitos que se realizan en ese momento y que se les detiene en ese momento a la persona. Hablan también acerca de la persecución ininterrumpida, que con las últimas reformas pueden llegar a ser hasta de 48 horas. Sin embargo, dentro de las 24 horas de la detención tiene que presentarse ante el juez, y Fiscalía sería, con los elementos que se acopió hasta ese momento, solicitar la formulación de cargos. Ahora, faltaría una pericia importante para determinar la responsabilidad. Esto ya lo vamos a ver más adelante, que es el reconocimiento del lugar de los hechos, porque con este informe pericial, pues nos dan a nosotros la causa basal, que es la circunstancia por la que se produjo el accidente de tránsito. Y eso está dentro del glosario de términos del reglamento a la ley de tránsito, del artículo 392. Y hay casos en los que es cuestión hasta de razonar para que Fiscalía formule cargos. Ejemplo, un vehículo que está circulando en una calle secundaria en donde existe un disco pare que se cruza sin ceder su derecho preferente de tránsito a aquel automotor que estaba circulando en la vía principal. Mayormente no hay dónde perderse. Pero hay otras circunstancias en donde se tiene que dejar en investigación porque no se cuenta en ese momento con los informes. Tuve en algún momento una flagrancia delictual en la cual había un suceso de tránsito, una niña estaba en su bicicleta y se cruza de una acera a la otra de manera diagonal en una calle medianamente ancha. Venía un camión y el camión frenó, existía huella de frenado,
se subió a la acera para evitar el impactarle a la niña de lleno. Sin embargo, hubo, hubo el atropello. La niña tuvo lesiones de una herida expuesta, herida de cominuta, y le llevaron de emergencia al hospital. En el hospital le ingresaron a UCI porque el pronóstico de la vida de la niña era reservado. Se le hizo en ese instante una cirugía, pero no podía yo determinar, o el perito no podía determinar, si es que la niña, uno, iba a salvar la pierna, dos, si le iban a amputar la pierna, y tres, si es que la niña iba a fallecer y estaba en observaciones. ¿Cómo yo podría haber iniciado una instrucción fiscal si es que no sé en la práctica qué es lo que va a pasar con la niña? Sin embargo, eh, hay gente que dice, es que quedó en la impunidad, es que no hicieron su trabajo, ni fiscal, ni el juez, pero la gente no conoce de estos detalles. La necesidad imperiosa de tener elementos de convicción suficientes y necesarios para poder eh, formular cargos o pedir medidas cautelares. En este caso, a más de la necesidad de que un perito médico me indique cuál era la situación de la niña, se necesitaba aquí el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Porque hay que entender que no necesariamente quien sufre la lesión es la víctima, puede ser el responsable también del accidente de tránsito, por la negligencia, por la imprudencia, por la impericia, por la falta de observancia de, de las leyes, reglamentos y normativas de tránsito. Una vez que está aprendido el conductor, se le lleva a la audiencia en donde se califica la flagrancia delictual. Para en esto, ya en esta audiencia, se estila que el agente aprensor establezca cuáles fueron las circunstancias para la aprehensión de este ciudadano. Hay que tener a veces también claro los términos. La aprehensión es en el momento de la flagrancia delictual y la detención es cuando existe una orden para que se lo detenga y esa orden le da el juez. Eh, Importante tener claro los términos. Cuando se le aprende a este ciudadano, se lo lleva al juez, el agente aprensor indica la hora, el lugar, las circunstancias en el que se produjo la aprehensión y da un detalle de las circunstancias del accidente de tránsito y por qué es esta persona la aprendida. Entonces el juez, luego de escuchar la intervención del agente de tránsito, pues califica la flagrancia y da por bien realizada la actuación de los agentes aprensores. Pero más allá de eso, también el juez siempre tiene la obligación de preguntarle a la persona aprendida, si es que fueron leídos sus derechos constitucionales, aquellos del artículo 77. Porque no es solamente el de decirle, usted tiene derechos constitucionales del artículo 77, numeral 3, 4, 5, 6, 7. No, no. Se tiene que presentar el agente aprensor.
Soy Luis Arturo Hidalgo, soy el agente civil de tránsito, usted está aprendido, toda vez de que existe una circunstancia en donde hay donde hay daños materiales, lesiones, personas fallecidas. A más de ello, pues se le indica el derecho constitucional que tiene a guardar silencio, una llamada telefónica. Y en este control de constitucionalidad y de legalidad, el juez puede determinar si es que la aprehensión fue legal o ilegal. Pero no olvidemos que estamos frente a delitos culposos. Es decir, la persona no sale a cometer un delito. La persona tiene una acción estereotipada. Este es otro principio de la imputación objetiva, la prohibición de regreso. La persona salió a conducir un vehículo, estaba manejando su vehículo y acaeció un suceso de tránsito. Ahora, en mi experiencia personal, en delitos de tránsito, en donde no existe la circunstancia de que el detenido, el aprendido, esté bajo efectos del alcohol, no nomás se le da la, la medida cautelar, la de última ratio, la del artículo 522, numeral 6, prisión preventiva. Toda vez que son personas que salen de su domicilio o están en sus actividades, se justifica que efectivamente se tienen arraigos. Pero no está por demás revisar el artículo 534 respecto de la prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene como finalidad el de precautelar la comparecencia del procesado a todas las etapas del proceso, el cumplimiento de una futura y eventual pena y, lógicamente, la reparación integral a la víctima. Es en este momento, en casos extremos, en donde existen personas fallecidas, que se impone la prisión preventiva. Más cuando el conductor está bajo efectos del alcohol, porque la norma siempre va a tratar de garantizar el bien jurídico más preciado que tenemos, y por ello se tiene que fundamentar en derecho qué es lo que cuenta Fiscalía para solicitar esta medida extrema. La Constitución, en el artículo 11, establece que es la medida de última ratio, la extrema, la que no se tiene que imponer en todos los casos. Pero el Código Orgánico Integral Penal es una constitución en negativo, ¿sí? Granda, señor Granda, ¿no? ¿Alguna pregunta? Listo. No, doctor, disculpe. Bueno, se tiene que justificar los presupuestos establecidos en la norma en el artículo 534. Primero, de convicción, elementos de convicción que estamos frente a la existencia de un delito de acción penal pública. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para solicitar en flagrancia delictual? Primero, que por lo general llegan los agentes, eh, los peritos del CIAD o de la OIAD para realizar el informe de reconocimiento técnico, mecánico y avalúo de los vehículos. Con eso nosotros sabemos que efectivamente existe un siniestro de tránsito, hay un acápite en donde dice, y estos vehículos eh, estuvieron involucrados en suceso de tránsito. El informe médico legal
en donde nos indican los peritos que existen personas lesionadas con tantos días de incapacidad médico-legal y el levantamiento del cadáver, porque no se va a hacer de manera inmediata la autopsia, pero se hace el levantamiento del cadáver, tenemos conocimiento ya de la existencia de una persona que ha fallecido. Para ello se constata, pues estos son los elementos de convicción de la existencia de un accidente de tránsito. Ahora, los elementos claros y precisos y justificados de que es el autor del accidente de tránsito. El primer interventor, como le llaman los peritos o ya la norma en criminalística, llega, toma contacto y hay veces en los cuales los conductores todavía están sentados en el habitáculo del chofer. Todavía están sentados y llaman a la ambulancia para que les puedan auscultar y le pregunta el nombre para ver si es que reacciona. Entonces, este primer interventor, que en este caso es el agente civil de tránsito, ya sabe, conoce quién es la persona, le observa, está en el habitáculo, entregan sus documentos, la cédula, la licencia, entregan los documentos del vehículo. ¿Qué otra persona más puede entregar si no es aquella persona que estaba conduciendo y sabe dónde está? Los moradores del lugar que se agolpan en el momento del suceso de tránsito y son los que indican al primer interventor, esta es la persona que estaba conduciendo. Y por lo general, eh, tienen en su poder la matrícula del vehículo. ¿Qué más se necesita? Hay casos en los que se encuentran las cámaras de video. Para ello se solicita la pericia de informe investigativo. Con esas cámaras de video se puede observar a veces todo el suceso o a veces quién estaba conduciendo, quién sale del vehículo. Para ello también se tiene que contar que el delito tenga una pena privativa de la libertad superior a un año. Eso es fundamental. Si es que el delito no tiene una pena privativa de la libertad superior a un año, no hay cómo pedir la medida de última ratio. Y es por eso que es importante lo que les comentaba al principio, la dosimetría penal. El artículo 379, en el primer inciso, indica que será de la pena mínima reducida. Entonces puede que ni siquiera pase del año. Y por último, siempre dejo el numeral 3 al final, donde dicen indicios. Indicios, ya no elementos como dice el numeral 1 y 2, sino son indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia. Ahora, hay que tener en cuenta que el parte policial no es un elemento de convicción, porque constituye solamente una una noticia del delito en la cual se informa, pero sí el procedimiento que toma el agente civil de tránsito. Porque el agente civil de tránsito llega al lugar por el llamado del ECU 911, toma contacto, es el primer interventor, toma contacto con quienes han estado en este suceso de tránsito y es el que recepta la documentación de los vehículos. Y una vez que se cumpla con todos estos presupuestos, pues se solicitará la pena en extrema. Ahora, existen
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dice, sí, se tiene que imponer la medida cautelar de última ratio cuando exista riesgo procesal. ¿Cuál es este riesgo procesal? Porque dice, Fiscalía, al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva, justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el presente artículo, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitarlo. El riesgo procesal es el riesgo de fuga. Consecuentemente, si una persona que está bajo efectos del alcohol y, y tiene que pasar solamente de 0,3, no necesariamente tiene que estar, y he visto de personas con 3,80 grados de alcohol en aire expulsado, que pase de 0,3, ya está bajo efectos del alcohol y se enmarca en lo que dice la norma. Existiría riesgo de fuga al estar frente a una imposición de una pena alta. Estamos hablando de 10 a 12 años de pena privativa de la libertad. Consecuentemente, se tiene que fundamentar en debida forma. ¿Cómo se fundamenta? Se toma la versión al agente civil de tránsito, a los testigos, con las pericias que ha sido dispuesta en su momento oportuno. Respecto de esto de las pericias, hay que tomar en cuenta una situación. El artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, que habla acerca de los peritos, establece que Fiscalía designará y notificará del cargo al perito. Pero no solamente queda ahí. También hay que recordar que existe un reglamento, el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial para peritos. Porque he escuchado que algunos abogados en las audiencias ya de juicio, en casos medio complejos, dicen, ¿y quién le designó al perito? ¿Y dónde está el oficio en el que se designa al perito, el que llegó a las 3 de la mañana para que haga el informe de reconocimiento técnico, mecánico y avalúo? En el artículo 19, en el último inciso, en donde dice que Fiscalía requerirá peritos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Medicina Legal, Ciencias Forenses u otras instituciones u organismos del sector público. Solicitará directamente a esas instituciones con el fin de designarlas en las actuaciones investigativas preprocesal y procesal. Entonces, ¿se imagina lo que sería a las 2, 3 de la mañana que se produce un accidente de tránsito? Llamar el jefe del CIA, jefe de la OIAD. Oiga, ¿quién estará pues de perito de turno para designarle? No. Fiscalía, a través del ECU 911, se le dice, está designado el perito de la OIAD o del CIAD. Por ejemplo, el señor Cristian Granda, el cabo Cristian Granda del CIAD, está designado para que vaya a hacer reconocimiento y tiene que trasladarse. Para eso es necesario tener compilado todos estos elementos de convicción eh, formulación, para una formulación de cargos, ¿no? La importancia de las pericias. Sin embargo, las medidas cautelares que por lo general se utilizan son las medidas de tipo personal del artículo 522, la del numeral 1 y 2, que es la prohibición de salida del país y la presentación periódica. Por lo general,
eh, personalmente sugiero yo al juez que sea una vez por semana, que se hagan las presentaciones, cuando son en lesiones, por ejemplo, y cada 15 días cuando son en daños materiales. Más que nada por el bien jurídico protegido para garantizar la inmediación. Pero también es importante la medida cautelar de tipo real, la del artículo 549, que por lo general se solicita la del numeral 1 y 4, es decir, el secuestro del vehículo y la prohibición de enajenar. Aquí la misma norma dice que tiene que ser sobre bienes de la persona que está siendo procesada. Sin embargo, aquí hay que también hacer o sopesar las garantías constitucionales, no solamente del procesado, sino también de la víctima. Porque la víctima lo que está buscando también es una reparación. Y pongámonos desde desde el puesto de la víctima. Salimos de nuestros hogares hacia nuestro trabajo y se produce un accidente de tránsito en la cual un ciudadano se pasó un disco pare, no respetó la luz roja del semáforo. Estaba distraído, un choque por alcance, eh, un estrellamiento contra la casa. Son bienes patrimoniales que lo que se quiere es el que, el que sean resarcidos. Y por último, pues, ¿cómo se puede garantizar esa reparación integral a la víctima? Si no es con la imposición de medidas cautelares eh, de tipo real. En este caso, por lo general, son en los vehículos de las personas involucradas en este suceso de tránsito. ¿Les parece si hacemos un time, un break? Vamos a servirnos un cafecito, a tomar eh, alguna cosa, a comer algo para seguir en esta segunda hora, ¿sí? Quienes estén de acuerdo, un emoticón, un dedo arriba. Listo, mis estimados amigos. ¿Les parece si en 10 minutos nos volvemos a conectar? Sí, muy amable. Gracias. No se han escapado nadie. Por favor, un Y emoticón. presentes, Doc. Listo, un Presente, emoticón para Doc. saber que todos estamos Presente presentes. igual. Chévere, chévere. Sí, doctor. Sigamos, sigamos. Para terminar esta situación de la flagrancia y las medidas cautelares, el código establece que Fiscalía es el que tiene que justificar si es que se cumplen o no todos estos elementos para solicitar la pena máxima, la medida extrema, perdón, no la pena, la medida extrema. Y para ello, pues nosotros utilizamos el DINARDAP, la Dirección de Datos Públicos, para saber si es que esta persona tiene una actividad privada, por ejemplo. Lógicamente, el SRI tiene que decir si el señor se dedica a tal cosa. Si es que el señor tiene bienes, si es que el señor eh, tiene algún tipo de arraigo social, familiar, laboral, económico. Y para ello, pues es importante la necesidad de el patrocinio de gente que conozca de la materia. Es importante. Es importante porque puede dar ese momento
a fiscalía o al juez y decir, no, pues el señor trabaja en tal institución, o el señor tiene su negocio, vive en tal lado, tiene familia, no va a huir, y de ahí pues ya la decisión la tiene el juzgador. No queda únicamente a lo que diga fiscalía, sino también qué es lo que aporta el, el abogado de la defensa, ¿no? Y esto ya lo debe haber comentado el abogado Carbo, que precedió en el módulo anterior. Ahora, si es que, como les puse en el ejemplo, no se cuentan con los elementos suficientes y necesarios para poder determinar la responsabilidad en el suceso de tránsito, pues queda en investigación previa. Pero no es que quede en impunidad. Se comienza a recopilar elementos de convicción que son suficientes y necesarios para en determinado momento, pues, formular cargos. Estos elementos de convicción, como se les ha indicado, pues, son las pericias importantes en materia de tránsito, porque con ello determinamos, primero, si es que existió pérdida de vidas, con la autopsia médico-legal, en donde la perito en las conclusiones establece que la persona falleció por lo general por politraumatismos, por un shock hipovolémico y que esto es por un probable suceso de tránsito. Además de ellos, el informe de reconocimiento técnico-mecánico y avalúo de bienes, en el informe pericial médico-legal, pero además de ello se solicitan versiones. Se solicitan pues las versiones de las personas que estuvieron ahí. La del agente civil de tránsito, solicito que rinda su versión, no solamente para que se ratifique en el parte de tránsito que ha sido presentado, sino que nos dé mayores detalles de qué es lo que pudo observar, de lo que pudo ver en ese momento, y si es que existieron personas alrededor que pudieran observar el siniestro de tránsito. Se solicitan las versiones de, de- de aquellos que son testigos y se dispone también que se presenten informes investigativos. Los informes investigativos tienen como finalidad el poder determinar si existen más testigos, alguien más allá que haya visto desde una casa, o los videos que son pueden ser del ECU 911, del Consejo de Seguridad Ciudadana, o videos que se encuentren en casas particulares, en locales comerciales, que van a servir para apuntalar la existencia de la responsabilidad, primero, peritos. Ahí tuvimos alguna falla técnica. Y los peritos
que estaban designados son los que recopilan esos videos. Y esos videos ingresan a las bodegas con cadena de custodia. Aquí viene una parte interesante respecto de la cadena de custodia. La cadena de custodia no es solamente el, el documento. La cadena de custodia es el procedimiento que toma el perito. Esa es la cadena de custodia. En varios casos, en varios procesos, la defensa del procesado indica es que no se ha presentado la cadena de custodia. No es así. Quien tiene que presentar alguna inconsistencia en la cadena de custodia es el abogado de la defensa y demostrar al juez que esa cadena de custodia, ese procedimiento que se tomó, esa actuación del perito, ha fallado. Y existen sendas sentencias de la Corte Nacional, y les voy a dar el número para que puedan revisarlo. El número 01281 2019 00367 y la 01281 2019, perdón, 00367, en la que ya los jueces de la Corte Nacional se han pronunciado respecto a esto de la cadena de custodia. E indican en sus partes pertinentes la cadena de custodia no es un requisito de legalidad de la prueba, porque las pruebas ilegales carecen de eficacia probatoria, mientras que las pruebas sometidas a una correcta cadena de custodia podrían derivar en una falta de convencimiento del juzgador, aunque éste deberá explicar las razones que le llevan a otra conclusión. Y corresponde al juez que sustancia el juicio valorar todas las pruebas, debiendo precisar hasta qué punto y en qué medida la inobservancia o ruptura de cadena de custodia compromete la autenticidad de la evidencia o elemento probatorio para no asignarle credibilidad y potencial persuasión para declarar un hecho probado. Con anterioridad, esta sala ha declarado en relación a la cadena de custodia, incluso si ésta no existiese, no determina que la prueba no pueda utilizarse para dictar el fallo. La cadena de custodia solo incide en el grado de convencimiento que pudiera generar al juzgador. Esto es una sentencia dictada el 20 de julio del 2020, perdón, el 25 de noviembre del 2022 por la Corte Nacional de Justicia, en el que el ponente es el doctor Macías Fernández Walter Sam. Hay otra sentencia que es en la ponencia del doctor Rivanza Quisela. Consecuentemente, la cadena de custodia no es una prueba en sí. Si dicen, no ha presentado Fiscalía cadena de custodia y por eso todo esto se derrumba, no, no es así. Se tiene que justificar de qué manera se rompió la cadena de custodia, porque ese video carece de eficacia probatoria. Y es más, en el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal, que habla acerca de la cadena de custodia, habla que
habla que son las partes las que demostrarán la veracidad y la idoneidad de aquellas pruebas que han sido presentadas. Es por ello que ya en audiencias de juicio, cuando se alega la falta de cadena de custodia, en los tribunales o las salas no es que le dan un valor probatorio en sí al hecho de la existencia de esta cadena, de la cadena de custodia. Ahora, avancemos. Se ha dejado en investigación previa porque faltaron algún elemento. Se toma versiones, se solicitan, sí, Gustavo, cuenta. Doc, muy buenas noches, muchísimas gracias. Una consulta justamente relacionada al tema de la prueba. ¿Qué sucede cuando, si bien Fiscalía solicita a través de medios oficiales, como usted los llama, inclusive el tema del ECU, el tema de nosotros en el Consejo? Sin embargo, ¿qué pasa cuando una de las partes presenta como prueba una memory flash que contiene el video obtenido de? Remitiéndonos a la norma, hablamos de que tienen que ser los dispositivos originales. Y algunos casos he visto que jueces aceptan esto como prueba. No estaríamos irrumpiendo en ese principio porque no estaríamos, o sea, la base, el origen de la misma no es desde donde nació el video. A su criterio, ¿es viable o no la presentación de esta prueba? Consideraría que sí, consideraría que sí. Hablan acerca de la fuente, ¿sí? ¿Cuál Exacto, sería la fuente. el video fuente? Ejemplo, ahora todos tenemos celulares, se suscita un accidente de tránsito, nosotros filmamos el suceso del accidente de tránsito, las consecuencias de este accidente de tránsito en nuestro celular y subimos a redes sociales. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la persona en que filmó y que subió? Pero en este caso, lo que sí hay que solicitar a través de un perito informático, se baje esa información y se proceda a hacer la explotación de ese video y que posteriormente sea presentado con todas las formalidades, este video en este caso, pues el informe pericial, que es un elemento de convicción y que ya en la audiencia de juicio va a tener la calidad de prueba. Considero que sí. Hay muchos casos en donde los delitos han sido filmados por personas que tienen su celular. No nos centremos únicamente en la cuestión que nos compete, que es de tránsito, en hechos de sicariato, en robos, en lesiones contra la vida, la integridad física. ¿Cómo no le vamos a dar, considero yo, credibilidad? Lo que sí hay que hacer es bajarse a través de esa información para posteriormente explotarla con los peritos y contrastarlo, lógicamente, con el resto de pruebas, porque en audiencia de juicio nosotros tenemos como fiscalía presentarle a los juzgadores todo un compendio de elementos que tienen que ir encajando para poder efectivamente demostrarles, el llevarles al convencimiento de que existió un delito que se dio de determinada manera, en determinado día, en lugar, en las circunstancias, y que existe un video que le ubica a esta persona dentro de este ámbito del cometimiento del ilícito. Entonces, no solamente el video, porque puede que no exista el video. El video suma a lo que ya tenemos. Lo que sí es la manera en cómo se explota y cómo se presenta para justificar que efectivamente
se ha hecho de la manera idónea para la presentación como prueba en audiencia de juicio. No sé si le contesté. Sí, Doc, muchísimas gracias. Bueno, entonces, volviendo a este tema, en esta misma sentencia dice, la norma también prevé la posibilidad de que el sujeto procesal que presenta la prueba acredite por otros medios la autenticidad de un elemento que no fue sometido a cadena de custodia. Lo dice la misma norma. Entonces, esto deja abierta la puerta de que no necesariamente tiene que existir una cadena de custodia, pero sí que se haya podido llevar al convencimiento de la veracidad y autenticidad del elemento de prueba que está siendo presentado. Entonces ya en tránsito, cuando se tienen las pericias, se tienen las versiones, los testimonios, se puede solicitar la reconstrucción de los hechos como una pericia más. Sin embargo, muy personalmente considero que la norma también es clara en este punto. El artículo 468 del Código Orgánico Integral Penal establece sobre la reconstrucción de los hechos. Dice que él o la fiscal, cuando considere necesario, practicaré con el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal, Ciencias Forenses o el personal competente en materia de tránsito la reconstrucción de los hechos con el fin de verificar si la infracción se ejecutó o pudo ejecutarse de un modo determinado, considerando los elementos de convicción que existan en el proceso. Es decir, le da la facultad y la atribución a Fiscalía el poder o no realizar una reconstrucción de los hechos. Y hay casos en los que no es necesaria una reconstrucción de los hechos. Toda vez de que ya tenemos a lo mejor un video del ECU 911, un video del Consejo de Participación Ciudadana, tenemos a lo mejor un video de una casa, tenemos la pericia de daños materiales, eh, tenemos el reconocimiento del lugar de los hechos y para todo ello el reconocimiento del lugar de los hechos es importante porque el perito primero revisa el expediente, va al lugar de los hechos y luego hace una dinámica general de qué es lo que pasó. Y para ello se apalanca en lo que puede dar a conocer el agente civil de tránsito o los testigos que se encuentran ahí. Por ejemplo, en, en un estrellamiento, un vehículo está estacionado, está sin movilizarse porque está frente a un semáforo en rojo y la persona que está en el vehículo de atrás, por un descuido, acelera y se impacta con el vehículo de adelante. El estrellamiento, según el glosario, es cuando existe un cuerpo inmóvil, por eso el vehículo, por eso no sería un choque por alcance. En ese caso, ¿cuál sería la, la necesidad de realizar una reconstrucción de los hechos? Pero hay casos en los cuales hay pericias del reconocimiento del lugar de los hechos que dan lo que comúnmente se conoce como responsabilidad compartida. Participante uno y participante 2 no estuvieron atentos a la configuración de la vía, al entorno o al tránsito existente. Ahí sí Fiscalía tiene que dar ese paso. Ejemplo, un ejemplo práctico. Hubo un accidente de tránsito en la vía Valle del Zig-Zig, ahí hay una curva, y en esa curva, tanto de los dos lados, existen hundimientos de la vía.
existen baches en la vía, existen desprendimientos de rocas también. Y el impacto se da justo en la mitad de la vía, en una vía demarcada. ¿Cómo poder determinar la responsabilidad mayor de una u otra persona? En estos casos en los que efectivamente se pone en duda la existencia de la mayor responsabilidad de uno de los participantes de tránsito, se pudiera hacer una reconstrucción. Pero para ello es la necesidad de que se presenten los dos involucrados en el suceso de tránsito, porque tienen que dar en ese momento su versión de los hechos y hacer una dinámica de cómo se produjo el accidente de tránsito. Si es que uno de los dos participantes no comparece a esta diligencia, quedamos de igual manera en el hecho de que no tenemos los elementos suficientes para determinar qué persona es la que cometió el ilícito de tránsito. Una vez que se cuenta con todos estos elementos, Fiscalía le solicita al juez formulación de cargos, pero ya en un trámite ordinario. Este trámite ordinario, la norma establece que la duración en accidente de tránsito en ordinario, en el trámite ordinario, es máximo de 45 días. Si estuviéramos en flagrancia delictual, es máximo 30 días. Y hay que siempre tener presentes el tiempo de duración, porque a veces eh, los abogados de la defensa solicitan que sea el tiempo máximo 90 días y la norma no, la norma es precisa al determinar que el tiempo de duración de una instrucción fiscal en trámite ordinario son de 45 días. Ya en la audiencia de formulación de cargos se presentan todos los elementos de convicción al señor o señora juzgadora. Y dentro de esta instrucción fiscal estamos dentro de una investigación de tipo procesal, en donde, pues lógicamente, la persona imputada tiene que presentar sus elementos de descargo. Permítanme solamente un momentito. Hasta eso, a lo mejor hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, avancemos. Como se había indicado, se solicita de parte y parte que se extraigan los videos de las cámaras de seguridad y esta extracción es el perito quien realiza el informe investigativo, quien va hasta el lugar, solicita las cámaras de seguridad o en este caso al Consejo de Seguridad Ciudadana, al ECU 911, pero para la explotación de los videos es importante tener la autorización judicial. Con la autorización judicial se fija un día y una hora para que se proceda a realizar la extracción de, de los videos, que es una audiencia privada en donde van a concurrir dos peritos acreditados en audio, video y afines, y con la comparecencia de los sujetos procesales. Algunos dirán, doctor, pero yo no me fui.
Consecuentemente, esa prueba no vale. No es así. Porque se fija fecha, día y hora para que se lleve a cabo esta diligencia. Y si es que no se justifica en debida forma el por qué no va a asistir, pues se sigue adelante con, con la diligencia. Desgraciadamente hay una mala práctica en algunos abogados que tratan de dilatar este tipo de diligencias, indicando que simplemente no estuvieron presentes y que se lleve nuevamente a cabo la diligencia. No, la norma no es así. Por eso se da con anticipación, existen fechas propias de cada fiscalía para que se realice estas diligencias. En la Fiscalía 4 de Tránsito, en la que soy el titular, son los días jueves y se da con un tiempo bastante prudente a fin de que se encuentren presentes todos los participantes con sus abogados defensores para que puedan observar la diligencia que se lleva a cabo. Para esta diligencia, pues, se solicita que se guarde reserva de lo que se va a ver y escuchar. Es uno de los presupuestos que establece la norma, la discreción en el momento en el que se lleva a cabo estos videos, no solamente para los peritos, sino quienes estamos dentro de esta diligencia. Terminados los 45 días, la Fiscalía presenta los elementos que ha copiado en toda esta investigación procesal al juez y pues se solicita el respectivo auto de llamamiento a juicio cuando se tenga todos los elementos necesarios. Ya en la audiencia de juicio, que es la audiencia estelar, digámoslo así, existen las pruebas que hay que evacuarse. Y estas pruebas son, lo que dice el artículo 498, son tres: prueba documental, prueba del testimonio y prueba pericial. Tanto la de testimonio y pericial es que las personas se presenten y, y den su testimonio ante el juez, recordando que los peritos tienen que sustentar inmediatamente su informe y a las conclusiones a las que han llegado en cada uno de esos informes. Y la prueba documental importante es la prueba de Alcotés. Hay muchos abogados que indican, señor juez, esa prueba de Alcotés no vale, porque no se han presentado certificados de homologación o de calibración. Y para ello, siempre es también importante tener en cuenta que es lo que dice, en este caso, la ley de tránsito respecto a esta homologación. Y el artículo 86 de la ley de tránsito dice: certificado de homologación. Los medios de transporte, equipos o dispositivos empleados en cualquier servicio definido en esta ley deberá contar obligatoriamente con el certificado de homologación conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como requisito obligatorio. ¿Pero a qué? Previo al ingreso al país y su comercialización, de acuerdo con el reglamento específico. Es decir, cuando presentan y dicen, no hay certificado de homologación del Alcotés, el Júpiter, no es esa el certificado de homologación, porque el certificado de homologación es un requisito
obligatorio previo al ingreso al país y su comercialización. Y para eso existen circunstancias estandarizadas en todo lo que es para tránsito. La misma señal de tránsito, sea en Europa, sea en Norteamérica, sea en Sudamérica, todos están estandarizados. Las señales de pare, los semáforos, eh, los chevrones y los alcotectores. Consecuentemente, si es que está utilizado, en este caso por la empresa de movilidad, por la EMOV, significa que ya ingresó homologado. Y cuando hablan de la calibración ya está dada desde el mismo dispositivo alcotector, porque en el momento en que sale la tirilla, sale la fecha en que se realiza la prueba de Alcotés, sale hasta la ubicación en donde se le realiza, pero también dice última calibración y da una fecha. No existe, o por lo menos no tengo conocimiento de que exista un tiempo para que se haga un normado en alguna norma, reglamento, eh, para la calibración de los alcotectores, pero por lo general se los realiza cada 6 meses. Entonces, ahí ya sale que ese alcotector ya estaba calibrado. Sin embargo, pues ahora sí adjuntan certificados de calibración del alcotector. Es importante tener en cuenta porque ya en la práctica, en las audiencias de juicio, saben hacer alegaciones al respecto y son contrastadas con lo que se ha indicado. El artículo 86 de la ley de la ley de tránsito, pues que habla sobre el requisito obligatorio previo al ingreso del país y su comercialización. Está incluidos los alcotectores. Y respecto de la calibración, en la tirilla, en donde no solamente sale la fecha, el lugar, el grado que dio positivo el alcotector, de ser así el caso, sino también la fecha de calibración. Ahora, terminado el juicio, depende también del delito. Sí, Gustavo, cuéntame. Doc, como usted lo menciona, la homologación justamente es para la importación del dispositivo, se hace una sola vez en existencia del mismo. Sin embargo, nosotros de NEMOV en aquel entonces sí manejábamos lo que es la norma INEN del dispositivo. Esto nos permitía hacer las calibraciones de acuerdo a la recomendación del fabricante. Ahora, no sé si tal vez, digamos que había fabricantes que recomendaban cada año, otros que recomendaban cada 9 meses, otros 6. Sin embargo, ¿qué tal si se hace la calibración que la contraparte demuestre que no se lo hizo de acuerdo a la norma INEN al momento de la importación del dispositivo y que la validez y la exactitud con la cual midió el tema de litro por aire expirado no podría sembrarse la duda razonable en cuanto a la cantidad que existió en el momento de la determinación, el momento que sopló? Claro que sí, pero justamente toda persona que alega un hecho tiene que justificarlo. Tuviera primero que presentar el registro de homologación de importación, cuáles son las especificaciones técnicas que dio el proveedor, y por qué es que supuestamente estaría descalibrado el alcotector. ¿Cuáles serían las circunstancias o motivos para que esté descalibrado? Alguna vez me pasó, había un ciudadano que tenía casi 4 grados, cuando lo normal es 0,3, él tenía 4,12 de, de grado alcohólico en litro de aire expulsado. Y decían, pero es que este ciudadano se podía parar, estaba en sus facultades, esto está descalibrado. Ya en la práctica hemos visto que
hay algunas personas que no solamente ingieren bebidas alcohólicas, sino también utilizan sustancias estupefacientes como la cocaína, que corta el efecto del alcohol y le pone vivaz, digámoslo así, que está despierto, que parece que está lúcido, pero es por la mezcla de sustancias. Pero no es porque a lo mejor el alcotector está completamente descalibrado y dio un rango de, de, de alcohol en litro de sangre, ¿sí? De manera errónea. Hay varias circunstancias que en la práctica se dan. Yo tengo una frase: mientras existe un ser humano, existe una infinidad de posibilidades de lo que puede pasar. Había una persona que utilizó también cocaína justamente para despertarse y salió en su vehículo. Por eso es que decían, pero ¿cómo puede ser si es que él eh, está bien, parece que está lúcido? Pero ya volviendo al tema que usted indicó, tendría que justificar el hecho y demostrar de que ese alcotector estaba descalibrado. ¿Y cómo se lo haría? Y usted que ya estaba en la EMOV, no sé si es que nos puede ayudar con esa parte. Con eso todos aprendemos. Claro, Doc, de hecho era gracioso porque justamente partió desde un hecho como el que usted comenta. Una persona que en un operativo, pues, estuve presente, parecía completamente normal. Y el rato que los agentes hacen que marque, nos marcó 3.8, no me puedo olvidar. Pero claro, el señor se baja, nos dice, oigan, ¿qué pasó? Marqué, ¿está bien? Sí, sí, admito, me tomé un shot y nosotros, un shot no fue, amigo. O sea, marca 3.8 hasta que vimos sus pupilas completamente dilatadas, sabíamos que estaba tratando. Y claro, él había alegado el tema del alcodetector porque en la reproducción de la detención, él aparecía una persona completamente en sus cabales. Entonces, al momento en que dijeron que la calibración no había sido la adecuada, nosotros habíamos presentado la documentación de la importación del vehículo, que fue a través de un proceso obviamente de compras públicas, lo cual nos permitió a nosotros mostrar toda la documentación del proveedor, que en este caso era un proveedor alemán, y que nos daba a nosotros una calibración de cada 6 meses, que eran los que hasta ahora Lemov tiene. Entonces la calibración no tenía más de 4, lo cual nos permitió a nosotros demostrar en audiencia de que los dispositivos estaban correctamente calibrados, homologados, como usted lo mencionó, es solo una vez al momento de la importación. Y claro, quedó descartada la posibilidad de alegar esa situación para... Él planteó la nulidad del proceso prácticamente. Sin embargo, con el agente logramos demostrar en audiencia que no fue así. Porque bueno, mi estimado Gustavo, usted que estaba en la EMOV, no tenemos nosotros aquí el narcotest, solo tenemos alcotest. Entonces tenemos un parámetro más reducido, pero hay circunstancias como las que usted ha indicado que efectivamente hay personas que parece que están en óptimas condiciones, pero es porque han utilizado otro tipo de sustancias para estar en esa situación. Pero la dilatación de pupilas, a veces la euforia con la que están, se puede ya observar ya en la práctica que han consumido alguna otra sustancia. Bueno, en el supuesto de que sea sentenciado este ciudadano por algún delito de tránsito, eh, se puede acoger ahora eh, a la suspensión condicional de la pena. Para ello tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero antes de ello, antes de que lleguemos a esta fase, en la audiencia preparatoria de juicio, que es la etapa intermedia, o desde la formulación de cargos hasta antes que se dé la audiencia preparatoria de juicio, pueden existir otro procedimiento. Por lo general se da en accidentes de tránsito en donde existen personas que han fallecido. Se acogen al procedimiento abreviado, es decir, una pena reducida. Para ello, el procesado tiene que aceptar tanto
los hechos que se le imputan como la responsabilidad y se le da una pena reducida. En este caso, eh, se le impone una pena reducida que sería 2/3 de la pena mínima. Y inmediatamente solicitan la suspensión condicional de la pena. Existe una resolución de la Corte Constitucional en donde se da lo que en algún momento decían doble beneficio. Hemos de recordar que hace varios años atrás la Corte Nacional indicaba de que no puede ser posible de que una persona tenga un doble beneficio. La primera, aceptar un procedimiento abreviado con una pena reducida, que en realidad era reducida, porque se reducía hasta 1/3 de la pena. Ahora se reduce solamente 1/3 de la pena, que no es lo mismo. Y decían, ¿cómo se puede beneficiar de una reducción de la pena y aparte de eso darle la suspensión condicional? Pero posteriormente la Corte Constitucional indicaba de que efectivamente son beneficios que pueden darse a aquellas personas que se han acogido a un procedimiento abreviado. Entonces, inmediatamente se tiene que observar que efectivamente cumplan los presupuestos establecidos en la norma. Primero, el momento oportuno en el cual se hace la petición para el procedimiento abreviado y como se indicó, es antes de que se termine el, en este caso la etapa intermedia, antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que la pena privativa de la libertad no sea superior a 10 años. eh, Esto también tiene que consentirlo, la persona procesada tiene que estar inteligenciado por su abogado defensor y se le indica cuáles son los beneficios y las consecuencias de la misma. El beneficio es una pena reducida y que eh, la consecuencia es que tendría que cumplir esa pena. Sin embargo, pues ya la suspensión condicional de la pena les da otras otros presupuestos normativos, ¿no? Ya que para que se dé la suspensión condicional de la pena, tiene que el delito no debe tener una pena superior a 5 años. No tiene que tener una pena superior a 5 años. Por ejemplo, hay accidentes de tránsito con lesiones, pero el señor estaba bajo efectos del alcohol. ¿Y qué es lo que dice la norma? La norma, por ejemplo, puede decir de que la pena es de 3 a 5 años, pero si es que está bajo efectos del alcohol, es la pena máxima aumentada 1/3. Ya no puede hacerse acreedor a la suspensión condicional de la pena. Y además de ello, existen varias condiciones que tienen que cumplir y una importantísima es la reparación integral a la víctima. Tiene que la víctima estar satisfecha con esta reparación integral. Y eso, esa petición de acogerse al procedimiento abreviado, ahora tiene que hacerlo por escrito. El fiscal tiene que presentarle al juez que cumplen todos los presupuestos establecidos en la norma. Es una relación circunstanciada de los hechos, los elementos con los que cuenta Fiscalía, la negociación que se ha hecho con la persona procesada, la pena que se le va a imponer y que lógicamente ya ha sido reparada la víctima. Las condiciones también está en el cumplimiento de varias de ellas, pero la importante es el hecho de que haya sido reparada la víctima. Otra condición que se le impone es que no tenga una nueva instrucción fiscal en ningún delito para que se cumpla. Hay que tener en cuenta todas estas situaciones, toda vez de que hay personas que piensan que no pasa nada y en determinado caso cometen alguna otra infracción, queda insubsistente esta suspensión condicional de la pena y lo que se hace pues es ya imponerle la pena privativa de la libertad, ¿no? Asimismo, existe la conciliación dentro de tránsito, en las infracciones de tránsito. Aquí también eh, hay, hay jueces o juezas que tienen un criterio dividido. Porque la conciliación que consta en el artículo 663 establece
que la conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos. En delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad de hasta 5 años. Dos, en delitos de tránsito que no tengan resultado muerte ni lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. Y tres, delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Considero yo muy personalmente que si es que no existe muerte o si es que no hay lesiones graves que causen una incapacidad permanente o pérdida de órganos, sí se puede llegar a una conciliación, por ejemplo, en lesiones que superen los 90 días y que el ciudadano esté bajo efectos del alcohol. Porque en el numeral 2 es claro, dice, en delitos de tránsito. Sin embargo, existen algunos juzgadores que, lógicamente, ellos tienen que hacer el control de legalidad. Dicen no, porque dicen en delitos sancionados con pena privativa de la libertad hasta 5 años. En el ejemplo que yo les pongo, en delitos de lesiones que pasan de 90 días, la pena privativa de la libertad, y cuando está bajo efectos del alcohol, es lo máximo, 5 años aumentado en un tercio. Supuestamente ahí para ellos no cabría. Pero muy personalmente considero que la norma es clara. Si no existe resultado muerte, si no hay incapacidad permanente, si no ha perdido o inutilizado algún órgano, se pudiera pues utilizar la conciliación. La reparación integral a la víctima es una parte fundamental en un proceso penal, no solamente en tránsito, pero en un proceso de tránsito, lo que la gente busca es que sea reparada integralmente el daño causado. A lo mejor no cubre todas las expectativas que uno tenga, pero lo que se busca es esto. Existen casos en los cuales los familiares eh, quieren en realidad una compensación del daño causado. Tengo un caso eh, que se está tramitando. Es un ciudadano de 25 años, tuvo un accidente de tránsito, estaba con un primo, eh, el vehículo perdió pista, cayó de un bordo, las ventanas estaban abajo, estaban abiertas, este muchacho salió expulsado por la ventana y posteriormente el vehículo le aplastó, quedó cuadrapléjico el muchacho y lógicamente es una pena, pero la familia tiene que cuidarle a este muchacho hasta el último día de su vida. Y este proyecto de vida que tenía se ve truncado. Y ahí son en donde la reparación integral a la víctima, pues llegan a alcanzar eh, costos muy elevados. Tengo conocimiento de un caso, pasé la audiencia de juicio, la apelación, en donde un ciudadano que estaba con 0,4 grados de alcohol, 0,4, bajísimo, cometió un accidente de tránsito. Desgraciadamente, el muchacho que venía en la motocicleta perdió la vida. Está enfrentando una pena de 10 a 12 años, pero el juez hizo una proyección del proyecto de vida. Algo tan básico como es hacer un cálculo matemático entre el salario mínimo del trabajador proyectado para los años de vida que tenga una persona, si no estoy mal, el- 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 la proyección de vida de una persona llega hasta los 75 años. Este señor que produjo el accidente de tránsito tiene que pagar una indemnización de cerca de $200,000 a los familiares de esta persona que falleció. En este otro caso, en donde les indico que hay una persona cuadraplégica, pudiera llegar a los mismos valores. No todas las personas tienen las capacidades económicas como para afrontar estos altos costos
Y además de ello, la víctima o los familiares de la víctima lo que quieren es de que se le pague la indemnización hasta el momento por las curaciones y terapias y que el procesado, el encartado, le pase una mensualidad a él para cuestiones básicas como es el tratamiento, medicinas y hasta pañales. Todo eso tiene que ver el juez en su momento oportuno, en el que dicte la sentencia, por el daño causado y por el proyecto de vida. Y de esto hay mucho que conversar, el tiempo se nos acorta, ya creo que estamos sobre la hora, pero para dejarles a ustedes en contexto, por ejemplo, una persona que es pianista de talla internacional y que por un accidente de tránsito pierda la mano. ¿Cómo se le puede calcular? O es incalculable, más bien dicho, la pérdida, siendo esa su profesión y siendo joven. Y así hay varios casos en los cuales, pues, los accidentes de tránsito llegan a un hecho que es muy humano, porque hay muchas personas de que pierden todo su estilo de vida, personas que eran deportistas, por ejemplo, y quedan cuadraplégicos. ¿Cómo poder reparar a la víctima? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos a terminar esta parte, la construcción de la teoría del caso. Considero yo que para presentar la teoría del caso, Fiscalía tiene que presentar de una manera sucinta, pero muy veraz y muy puntual. El fiscal tiene que indicar día, hora, lugar, circunstancia y quién es el responsable. He visto a algunos compañeros eh, de otras provincias que dicen que mediante parte policial Fiscalía tuvo conocimiento. No, eso no es así, porque la investigación que se realiza por parte de Fiscalía le da la certeza para saber que el día 18 de junio del 2026 a las 22 horas con 5 minutos se produjo un accidente de tránsito, la tipología, un choque excéntrico, frontal excéntrico, en donde el ciudadano Luis Arturo Hidalgo conducía un vehículo de tales características y que por infringir eh, su el deber objetivo de cuidado produjo un accidente de tránsito donde hubo muertos, donde hubo una persona lesionada y hubo daños materiales. Y eso presentar en audiencia de juicio. Y al final el análisis probatorio no es reproducir o decir todo lo que dijeron los peritos, sino es nuevamente tratar de llevar al convencimiento al juez de la existencia de dos pilares fundamentales en un proceso penal. Primero, la materialidad de la infracción con puntos claves. ¿Qué es lo que dijo el perito? ¿Cómo se determinó que efectivamente existieron esos daños, esas lesiones, la muerte? ¿Y por qué él, la persona procesada, encartada, el imputado, es el responsable de esto? Y hacer un pequeño análisis en donde todos los elementos que se ha presentado de prueba vayan uniendo como un rompecabezas. Un proceso penal de tránsito es bastante técnico y siempre se apalanca en las pericias realizadas por los peritos, los expertos, tanto del CIAT como de la OIAT, los médicos de Fiscalía General del Estado y los médicos del Sistema Nacional de Ciencias Forenses y Medicina Legal. Eh, no respeto mucho su tiempo, no me quiero pasar de esta hora. Espero que haya sido bastante práctico la charla del día de hoy. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, pues el foro está abierto para ustedes. Si están ahí, manden un emoticón para saber que todavía se encuentran ahí.
Señor Granda, Sí estamos, sí estamos. clarísimo. Sí, muy claro. Gracias, muy clara la exposición, soy doctor, muy acertada. Doctor Arias, a lo mejor alguna pregunta, alguna duda. No, mi doctor, todo comprendido, todo bien, doctor. Mil gracias por su valioso tiempo. Al resto de compañeros que se han tomado estas 2 horas para poder hacer esta charla, alguna pregunta en el chat, veamos. Mis estimados amigos, compañeros, espero que les haya servido esta pequeña charla, este conversatorio. Quedo a sus órdenes siempre. Eh, Espero que nuevamente sigamos viéndonos en los otros foros que se vaya llevando adelante con su gestión. Conmigo, pues, hasta la próxima. Un cordial y fraterno saludo a todos y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Una buena noche. Gracias, Buenas noches doctor. a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luego. Doc. Muchas Buenas gracias, noches. Arturo. Una buena noche. Gracias.